Ok, ejercicio 2. Dice un protón y nuevamente vamos con los datos del protón, perdón, que es su masa, su carga y su signo. Positivo, el valor es 1,6 por 10 a la menos 19 y su masa es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y ya con esas unidades vamos a trabajar también, no vamos a hacer ninguna conversión. Dice que este protón es acelerado a través de una diferencia de potencial hasta obtener una energía eléctrica. Yo aquí voy a introducir el término de diferencia de potencial. Nosotros antes en física, no ha comenzado el ejercicio, pero bueno, es importante también tener estos conceptos. En física vemos el tema de la energía. La energía en física, aquí no voy a nombrarlas todas, pero bueno, ya sabemos que está el calor. El calor hacia dónde se desplaza de un lugar de mayor temperatura a un lugar de menor temperatura. ¿Es una energía? Sí. Y se transfiere de ese lugar de un lugar de mayor temperatura a menor temperatura. O sea, es un vector. Luego tenemos el trabajo, que es básicamente fuerza por distancia. Aquí estamos viendo que los protones se desplazan y también existen fuerzas que hacen que esos protones se desplacen. Así que este término de fuerza por distancia, ahí lo estoy colocando de forma básica porque realmente son dos vectores y no es tan simple como fuerza por distancia y ya. Pero bueno, ahí te estoy colocando. La multiplicación de estas dos da el trabajo. Pero como ya sabemos que fuerza hay formas de representarlo en función del campo magnético o incluso del campo eléctrico, pues podemos calcular el trabajo generado por un protón o un electrón o cualquier carga, ¿ok? Así que no está tan lejos, ¿ok? Podría ser como un trabajo eléctrico debido al movimiento de las cargas. De hecho, el trabajo eléctrico creo que se calcula así, que yo me acuerdo, pero no es trabajo sino potencia. Se calculaba como corriente, intensidad de la corriente multiplicado por el voltaje, que si 110 voltios y la corriente en amperios. Entonces, la multiplicación de estos dos me daba a mí el trabajo. Bueno, más que trabajo es la potencia, que es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, esto que está aquí es una relación de lo que habla la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica eh, que tiene una partícula, en este caso un protón, cuando se desplaza, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la corriente. La corriente son un grupo de partículas que se desplazan por ejemplo, puede ser un alambre, etcétera. Entonces, al final de cuentas, todo está relacionado y este trabajo también es un tipo de energía, al igual que el calor. Y luego está otro que se llama la energía cinética, que se le coloca la letra K. La energía cinética está relacionada con las velocidades. Aquí vamos a trabajar con velocidades, como ya viste en el ejercicio 1. Luego está otro que es un poco más complicado y es la U. La U se le da a la energía potencial, pero hay tres tipos de energía potencial. Energía potencial, voy a poner así, UP, energía potencial. La principal es la gravitatoria, que tiene que ver con la altura de un objeto, ¿sí? Cuando un objeto alcanza cierta altura, por ejemplo, si lo lanzas verticalmente hacia arriba, la velocidad con la que lo lanzaste se va a ir perdiendo por varias razones y cuando llega al punto más alto, ella se devuelve. No tiene ya allá arriba velocidad, o sea, la energía cinética ya es cero, pero ahora sí tiene una energía potencial, porque como le diste altura, esa misma energía potencial es lo que le va a dar la fuerza para devolverlo. Entonces, ese es un tipo de energía potencial. Existe otro también, que es la energía potencial, perdón, esa era la potencial gravitatoria. Ahora viene la otra, que es la elástica. La energía potencial elástica es aquella cuando un cuerpo lo deforma y genera una energía para volver a su estado original. Lo mismo pasa acá. De hecho, ¿hacia dónde va o hacia dónde viaja la energía potencial? La energía potencial siempre va a viajar desde un lugar de mayor potencial a menor potencial. Por eso se llama energía potencial. Porque si tú lanzas algo a cierta altura, estás en un punto de alta potencia gravitatoria y ya va a querer volver a un estado bajo. ¿Ok? Y elásticamente, por ejemplo, un resorte, si lo comprimes, tienes alta energía potencial porque él te va a querer enviar nuevamente a su longitud original en donde él estaba con energía potencial igual a cero. Lo mismo si lo estiras. Entonces, eso es un tipo de energía potencial, pero elástica. Y ahora está el eléctrico.
El eléctrico, el que mide la energía potencial eléctrica es el diferencial de potencial, el delta V. El delta V, que se mide en voltio, no es directamente la energía potencial, no. Es un diferencial o es una diferencia potencial que sí está relacionado con la energía potencial, pero no son iguales. Estos no son iguales. ¿Ok? Aquí tendríamos que multiplicarlo nosotros por la carga. Mientras que este de acá, que es la altura, tendríamos que multiplicarlo por la masa y por la gravedad. ¿Ok? Para que se convierta en energía. La elástica, un ejemplo de eso es un medio K por justamente la distancia que se comprimió o se estiró el resorte. Fíjate cómo se relaciona todo esto con esto. De hecho, y aquí también la energía cinética, aunque está relacionado con la velocidad, no es simplemente velocidad y ya está. No, es un medio de la velocidad al cuadrado por su masa. Todo esto que te estoy colocando ya te lo voy a borrar, después las notas allí, porque no todos se utilizan acá. De hecho, la gravitacional no la vamos a utilizar, la elástica tampoco la vamos a utilizar, la eléctrica sí, y la cinemática, la energía cinética también, porque me la dan. Pero bueno, te quería dar este preámbulo porque quería relacionarte la diferencia de potencial con la energía potencial, que se sepa que estos son iguales. Y la energía potencial está relacionada con el trabajo. Y de hecho la energía cinética también está con el trabajo porque todos estos forman parte de la energía. Entonces ya ahora sí puedo borrar todo esto. Entonces, sí, así como te dije que la energía potencial es importante y la forma de verlo y el nombre potencial es justamente por eso. Si un objeto alcanza cierta altura, ya tiene energía potencial gravitacional suficiente para devolverlo hacia abajo. Y lo mismo pasa con un resorte. Lo comprimes, le estás dando energía potencial. Ahora él te va a hacer a ti o va a querer volver a su longitud original. Teniendo entonces, cuando lo comprimes o lo estiras, empieza a tener energía potencial. Es una energía que está allí con ganas de volver a su estado original. Y la carga eléctrica, justamente esa diferencia de potencial, justo de un lugar de alta energía potencial o eléctrica hacia un lugar de menor energía eléctrica. ¿Ok? Pues, esa es la dirección con la que viaja bueno, un protón o cualquier carga. Vamos sigo leyendo. Dice entonces que es acelerado a través de una diferencia de potencial. Todo esto que te dije ahorita justamente es por esto, porque dice que es acelerado por esa diferencia de potencia. Entonces ya sabemos que la diferencia de potencia está relacionada con la energía potencial y esto es capaz de dar velocidad. Dice, hasta obtener una energía cinética de 7,5115. Dan a entender entonces que como lo está acelerando, su energía potencial original es cero y llega hasta una energía potencial, no, perdón, como lo estás acelerando, la aceleración se traduce en velocidad, en cambios de velocidad. Y la velocidad, cuando lo relacionamos con energía, era la energía cinética. ¿Te acuerdas? Que la energía cinética es la que está relacionada con la velocidad. Entonces, está diciendo esto que el protón se acelera hasta obtener una energía cinética igual acá. Dan a entender que la energía cinética original o inicial es cero, que no tiene velocidad, pero se aceleró hasta que se obtuvo esa energía cinética final. Quiere decir entonces que en el estado final sí hay velocidad. Lo que pasa es que no me la están dando, pero sí hay. Dice, luego ingresa a una región donde existen dos campos. O sea, esto pasó originalmente gracias a quién? Al diferencial de potencial. Ese diferencial de potencial le está dando a velocidad a la carga. Como te acuerdas lo que habíamos hablado en el ejercicio anterior del campo eléctrico. El campo eléctrico era lo que le daba la velocidad a una carga, una velocidad lineal, por así decirlo, y luego cuando entraba en el campo magnético, las tendencias de la trayectoria eran como circulares. Ok, entonces, lo que te hablé allá del campo eléctrico, aquí ya no te voy a hablar del campo eléctrico, sino el diferencial de potencial. Este diferencia de potencial básicamente es como el campo magnético. De hecho, hay una fórmula que relacionan a ellos dos, ¿ok? Para que sepas. Así que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, el campo magnético, o en este caso particular, este ejercicio, la diferencia de potencial es la que está haciendo que la partícula esté
en reposo y cambia hasta cierta velocidad. ¿Qué pasa? Que es cuando llega aquí, estamos hablando de que la partícula llegó a este punto de acá. ¿De dónde venía ella? Pues no lo sé, no lo sé. Pero puede que haya venido de aquí, puede que haya venido de acá, puede que haya venido de acá, etcétera. Lo que sí sé es que imagino que viene de arriba. La carga venía de acá, por ejemplo, estaba aquí en reposo y gracias a la diferencia de potencial adquirió velocidad, o sea, aceleración, hasta llegar a este punto. Aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque entras en el campo magnético. Recuerda que el campo magnético tiene más relevancia que el campo eléctrico. Aunque hay un campo eléctrico en todo esto dándole velocidad y movimiento a una partícula, cuando entra en el campo magnético, esta va a regir ahora su trayectoria. Y la trayectoria de ella va a ser, en este caso, como no van a haber otras fuerzas aquí, recuerda que existen varias fuerzas que puedan afectar al sistema, como que yo coloque una carga externa o que yo coloque a mi carga con un cable y ese cable tenga tensión. Cuando hablo de tensión, no hablo de tensión eléctrica, sino la fuerza generada por el cable cuando se tensiona, ¿no? Entonces, son fuerzas externas que tiene mi partícula. En este caso, no hay nada de eso, así que hay una sola fuerza que está rigiendo el movimiento y esa es una fuerza que es la fuerza centrípeta que va a tener la carga porque entra en un campo magnético. Este ejercicio me gusta porque tiene campos magnéticos con puntitos y campos magnéticos con cruces. La de las cruces ya sabes que van hacia adentro de la pantalla y la de los puntitos van hacia afuera, o sea, hacia nosotros. Entonces, vamos a recordar algo. La manito era, a ver, la manito era así. Los dedos hacia donde va la velocidad, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué velocidad tiene allí? No lo sé, pero está relacionado con esta energía final, energía cinética final. Ahí hay una velocidad allí. En ese punto hay una velocidad y esa velocidad es esta que está acá. Luego la calculamos. Esa velocidad va en esta dirección de estos cuatro dedos. ¿Hacia dónde van el campo magnético uno? Aquí lo separan como uno y 2. El campo magnético va hacia adentro. Entonces, cuando esto intenta cerrar con la mano derecha, la fuerza tiene que apuntar en ese sentido. Es lo que hace que esto tenga este movimiento. Y como sigue estando la partícula aquí, ya no sale del campo magnético, sino que sigue estando dentro, sigue la trayectoria curva. De hecho, si todo esto fuera el mismo el campo magnético uno, el movimiento sería así. Siempre una trayectoria totalmente circular. Ahora, en vez de ser como el ejercicio anterior, que era un semi movimiento circular, aquí en este caso es medio. ¿Por qué? Porque cuando él llega aquí, ahora se consigue con un campo magnético que tiene otro sentido. Vamos a leer el enunciado, vamos a seguir. Dice entonces que ingresa a una región donde existen dos campos magnéticos uniformes y que están separados por una interfase. Esta interfase es esta línea central. Separa los dos campos magnéticos, que tal parece que tienen la misma magnitud y creo que la diferencia, o no tiene la misma magnitud. Ah, no tiene la misma magnitud, dice, son campos magnéticos uniformes, pero están separados por una interfase. Dice, la partícula entra en la región tal cual como se muestra en la figura y describe la trayectoria indicada. Entonces ya sabemos que este campo magnético le da esta trayectoria y luego cuando llega aquí, otra misma trayectoria semicircular, pero con un radio que se ve que es más grande. Ahí vamos a ver la relación que hay entre el radio del movimiento y la magnitud de él. ¿Ok? Vamos a ver. Eh, entonces, me pide determinar la diferencia de potencial con la cual fue acelerada la partícula. Esto es lo que me están pidiendo, lo que te había dicho al principio, que esto no es una energía, pero está relacionado con la energía potencial eléctrica. Está relacionado directamente. Entonces, la ecuación sería, para el primer tramo, o mejor dicho, esta parte no ocurre en el primer tramo, porque recuerda que esto es antes, vamos a poner tramo original antes del primer tramo. Ok,
El trabajo está relacionado con la diferencia de potencial. ¿Con qué ecuación? Con que la carga es igual al diferencial la carga multiplicada por el diferencial de potencial da igual al trabajo. Este diferencial de potencial realmente es la energía que va a tener una carga en específico, ¿ok? Por cada valor de la carga. Es decir, lo que antes medíamos como Joule, como energía cinética, esto de acá se mide como Joule partido Coulomb. Es decir, la cantidad de energía que tiene una carga o por unidad de carga. Entonces necesitamos la carga. ¿De dónde sale este negativo de acá? Ese negativo sale de recordar otra cosa. Tú puedes trabajar esta ecuación como Q por delta B y ya está, o simplemente agregando el negativo. El negativo indica algo, que el diferencial de potencial es negativo justamente porque viaja de un lugar de mayor energía potencial hacia un lugar de menor energía potencial. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este signo negativo. Despejando de acá queda así, donde despejamos la carga, que ya la tenemos porque es un protón, y dependemos del trabajo. Ese trabajo le voy a quitar el 1 y ese trabajo no lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que el trabajo también es igual a la energía o al cambio de energía cinética que tenga una partícula. Entonces, haciendo balance de energía, vemos que el trabajo también es igual a eso, lo que te digo, cambio de energía cinética. ¿Y la energía cinética a qué es igual? La energía cinética final menos la inicial. Habíamos dicho que la inicial es cero y la energía cinética final, que acá está, ya es un dato que a mí me dan. Ese dato vale 7,515 por 10 a la menos 15 Joule. Sustituyo y como ya tengo Coulomb en la carga, ya me da eh, la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial me da negativo justo por la razón de que va de un mayor eh, potencial a uno menor. Es decir, esta carga así más o menos sería esto. Imagínate que esto lo quiero llamar punto A y este punto B. Este resultado me dio el cambio. Todo cambio es algo final menos inicial. Entonces sería el potencial que hay en B menos el potencial que hay en A. El potencial, la diferencia de potencial, que es el que se mide en voltios, por cierto. Entonces, esto de acá se supone que en el punto A hay mayor energía potencial eléctrica que en el punto B y por eso la carga viaja hacia allá, de un lugar de mayor a menor. Entonces, si B es menor que A, si B es menor que A, el resultado obviamente que va a dar negativo delta B, que eso fue lo que nos dio acá. Eso ahí lo tienes como teoría. Ahí lo tienes como teoría. Entonces tenemos el primer resultado, que me da Joule sobre qué, Joule sobre Coulomb, que es lo mismo de voltio. Te voy a poner también así. Esa es la parte A. Dice ahora, determine los valores de campo magnético y grafíquelo en la figura. R1 y R2. Dice, B1 y B2 es campo magnéticos. Hay que calcularlo. Para el primer tramo, es decir, para B1, ya sabemos la ecuación vectorial que es F1 o fuerza que genera justamente con el campo magnético 1 por la carga del protón, la velocidad que tiene el protón y justamente la magnitud, perdón, el vector del campo magnético. Esta velocidad que está acá no es más que esta velocidad que está aquí, que no la tenemos, no la tenemos aún. Ahorita lo calculamos. Como esto es como el ejercicio pasado, donde la fuerza, la velocidad y el campo magnético tienen, estas dos, velocidad y campo magnético, forman 90 grados entre sí porque son perpendiculares, entonces yo puedo convertir esta ecuación en que la fuerza es igual a la carga, velocidad, por la magnitud del campo magnético. Al despejarlo, vemos que necesitamos la fuerza. La fuerza, al igual que en el ejercicio pasado, depende de la aceleración centrípeta. Recuerda que en la parte del campo magnético el movimiento es circular. Entonces, cuando hacen sumatoria de fuerza, la única fuerza que está es la fuerza eléctrica causada por ¿sabes cómo también es llamada ella? Fuerza de Lorentz, para que si la buscas por internet o algo así, la vas a conseguir también con ese nombre, que lo está causando el campo magnético. Bueno, entonces fuerza o sumatoria de fuerza, solamente aparece ella y esto es igual a masa por aceleración. ¿Qué aceleración se está dando allí? La aceleración centrípeta, pero la velocidad lineal con la que el protón se desplaza en una trayectoria circular, recuerda que es constante. Esta aceleración, repito, es una aceleración que lo único que va a hacer a ella es cambiarle la trayectoria.
¿ok? Convirtiéndolo en una trayectoria circular. Entonces, esta aceleración es velocidad al cuadrado entre el radio y aquí, a diferencia del ejercicio pasado, que te daban todo su recorrido y teníamos que hallar el radio, aquí ya te dan el radio, que son 3 centímetros y 6 centímetros respectivamente. Entonces, ¿esta velocidad la tengo? No. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo el radio también? Me falta esta velocidad. ¿De dónde lo voy a hallar? Velocidad está relacionado con la energía cinética. La energía cinética que me dan en el ejercicio es la final. La final antes de que entre al campo magnético. Así que la velocidad antes de que entrara o justo en el momento que va a entrar con el campo magnético es la energía cinética con la que él se mantiene dentro del campo, es decir, que va a tener una velocidad constante. Y como energía cinética está relacionado con esta ecuación, como te la había colocado al principio, con la velocidad, esto es un medio, esta es la masa y esta es la velocidad que necesito al sustituir los valores, porque esto me lo da el enunciado. Esta masa lo sé porque es un protón, me da que la velocidad es 3 por 10 a la 6, creo que son 3 millones metros sobre segundo. Esa velocidad la sustituimos acá y nos da la fuerza, pero como no me piden fuerza, ¿sabes qué hice yo? Como expresiones algebraicas mejor. Por ejemplo, acá que necesitaba en esta ecuación estaba la fuerza 1, ahora que la tengo, la sustituyo allá y me queda masa por velocidad entre el radio y recuerda que abajo iba carga por velocidad. Estas dos velocidades se cancelan y me queda una sola y ahora me queda esta ecuación para calcular el campo magnético 1. ¿De qué depende? De la velocidad que ya ahora sí lo tengo el radio, tengo la masa y tengo la carga. Al sustituir todo esto, vamos a ver si se cancela algo o no. Kilogramos, metros sobre segundo. Bueno, ok. Todas estas unidades que están aquí, todas estas unidades ya las habíamos visto antes, que es esta aquí, que era Newton, Coulomb y metros sobre segundo, eso se convierte en Tesla. Acá también pasa exactamente lo mismo. Esto no va a dar Tesla, el valor es 1,04. Y para el segundo tramo yo hice algo particular. Como se trata básicamente del mismo movimiento circular, no hay ninguna otra fuerza externa. Lo único que está cambiando es que en el tramo 1 o debajo de la interfase, esto está el campo magnético hacia adentro y este hacia afuera, es lo único que cambia y el valor del radio. Pero la forma de calcularlo, es decir, esta fórmula que está acá va a ser exactamente igual para el tramo 2, ¿ok? La única diferencia es que el radio es diferente, pero la masa, el protón y la velocidad sigue siendo exactamente lo mismo porque la velocidad no cambia. Recuerda que cuando estamos dentro del campo magnético no va a cambiar la velocidad. Lo que puede cambiar es el radio de acuerdo a un campo o a otro. Si el campo está apuntando hacia adentro o hacia afuera o tiene diferentes magnitudes, va a hacer que el radio sea diferente. Entonces, yo como estoy viendo que esto es constante, prefiero mil veces hacer una relación de que el campo magnético, porque lo que hice fue esta R que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda V2 por R2. Como esto es una constante, esto va a ser igual a V1 con R1. Como ya tengo esto y ambos radios, calculo el B2 y me doy cuenta de que me da 0,52. Entonces podemos decir que la B y el radio, como lo estamos viendo en esta ecuación, son inversamente proporcionales. Es decir, a mayor radio del movimiento vamos a tener menor campo magnético. O sea, quiere decir que un radio chiquitito, o mejor dicho, voy a mejor hablarlo así, un campo magnético muy fuerte, si este campo magnético es más fuerte, la curva va a ser un poco más cerrada. Si este es más débil, va a ser una curva más o un semicírculo más grande. ¿Y qué más? Listo, entonces tengo los dos campos magnéticos, B1 y B2, y aparte ya te saqué la relación que tiene con respecto al radio. Dice acá, C, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en recorrer la trayectoria? Vamos a ver. Dice acá, tiempo de la trayectoria o periodo. Te digo o periodo porque recuerda que hay un término cuando tenemos movimientos circulares que se llama revoluciones o radianes, depende de la unidad con la que esté trabajando. Eso mide la frecuencia, es decir, cuántas vueltas da en un cierto tiempo. Para nosotros, lo contrario a la frecuencia es periodo.
Y el periodo es el tiempo en recorrer una vuelta completa, o en nuestro caso, 2 medias vueltas. Porque si te fijas acá, yo si hallo la velocidad angular con la que la partícula hace este movimiento acá, como no es una vuelta completa, es decir, él no hace este movimiento así, sino que hace un primer movimiento y este es el segundo movimiento, son dos movimientos que son la mitad de una revolución o la mitad de una vuelta. Es decir, en vez de ser 2pi, es pi para este y para este de acá. Pero no puedo hacer una sola ecuación como si esto fuera un solo movimiento de una vuelta, porque vas a pensar, o se puede pensar, de que media vuelta y media vuelta ya es una vuelta completa, pero no es lo mismo porque esto va a tener una velocidad angular diferente a la de arriba. Recuerda esto, la velocidad lineal de la partícula en todo momento sigue siendo v. La v que ya calculamos que nos dio 3 millones, 3 por 10 a la 6. Esa v es igual. Lo que es diferente es la velocidad angular, que esa la denominamos con la letra W chica o omega, y aquí también W chica. Esta va a ser 1 y esta va a ser 2. ¿Por qué? Porque el radio de cada semicírculo es diferente y eso hace que esa W sea diferente. Vamos a buscar acá. Entonces digo que el tiempo total de la trayectoria es la mitad del periodo o el periodo de la trayectoria 1 y de la trayectoria 2. Esta T mayúscula es la T de periodo. Entonces, la del periodo 1, el periodo 2. Si yo lo divido entre 2 es porque no estoy trabajando con un círculo completo, sino con la mitad de cada uno. ¿Ok? Este es para T1 y aquí para T2. La suma de este con este. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer todo el periodo completo, tengo que dividirlo entre 2, uno y otro, para que me dé el tiempo particular de cada uno. ¿Cómo se calcula periodo? Las revoluciones dividido entre la velocidad angular. ¿Ok? Esto es la vuelta completa y este 2 indica que no va a dar la vuelta completa. O sea que yo fácilmente pude haber trabajado con solamente pi, da igual. Ok, yo no tengo W1 y W2, o sea, esas son velocidades angulares. ¿Cómo se calcula velocidades angulares? La velocidad angular es la velocidad entre el radio. Esta velocidad ya la tenemos, que son 3 millones, y el radio pues va a depender si es la trayectoria 1 o la trayectoria 2. Entonces, lo que hago es sustituir aquí y acá. Quedando entonces, yo aparte saqué este 2 con este 2 se cancelan y saqué factor común pi y lo coloqué acá afuera. Luego la velocidad angular la convertí en velocidad sobre r. Entonces queda arriba la r, el 2 se canceló y veo que aquí y acá hay un factor común también que es la velocidad. Esa velocidad sigue siendo la misma y la dejo acá afuera. Entonces, ¿qué me queda? Una suma de 2 radios, es decir, de 3 y 6 centímetros. La velocidad, ¿cuánto vale?